Muy buenos días, muy buenas tardes o noches, según los presentes vean esta presentación. Junto con mis compañeros Luis Alejandro González, Anderson Mesa y Luis Felipe Palencia, intentaremos responder a la pregunta ¿cómo la interculturalidad impacta positivamente en la educación? Ese es el orden en que iremos apareciendo en esta presentación. Primero mi persona, quien les habla, Armando Romero, luego Luis Alejandro González, Anderson Mesa y por último Luis Felipe Palencia. El contenido de esta presentación se divide en dos. Como, como primer tema o tema grande vamos a hacer diferencia entre multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, para luego sí responder a la pregunta cómo la interculturalidad impacta positivamente en la educación. Diferencias entre multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. La diferencia entre multi, pluri y interculturalidad radica en la forma en que se abordan y se gestionan las relaciones entre diferentes culturas. Ya veremos cómo a medida que esas relaciones se hacen más estrechas, más cercanas, pues va a definir un término u otro. Entonces empecemos por el primer término, que es el término de multiculturalidad. La multiculturalidad se define o se refiere a la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio o sociedad, en un contexto multicultural. Las diversas culturas pueden mantener sus propias prácticas, tradiciones y valores sin necesariamente interactuar o mezclarse entre sí. Esto es muy importante. Ellas están allí dentro de un mismo espacio, pero no se mezclan y las interacciones que pueden ocurrir es mínima o no existen. Cada grupo cultural tiene su propia identidad y puede coexistir dentro de la sociedad sin una integración profunda. La diversidad cultural se reconoce, pero no necesariamente se promueve una interacción significativa entre los diferentes grupos. Un ejemplo de esto puede ser las culturas indígenas que se niegan a tener una relación cercana con los pueblos de Occidente. Se sabe que hay tribus indígenas que viven en completa desnudez y que se niegan a tener una relación cultural, social, comercial con el resto de pueblos. Entonces, aunque ellos habitan dentro de un mismo territorio, que es Colombia, junto con nosotros, llamémonos nosotros como Occidente, ellos saben que están aquí con nosotros, pero no nos relacionamos con ellos. Entonces, esto se hace como un ejemplo de multiculturalidad. A continuación, el profesor Luis Alejandro va a definir los términos de pluriculturalidad e interculturalidad. Adelante, profesor. Bueno, un saludo, yo soy Luis Alejandro González Soto, hago parte de este gran equipo de trabajo. Soy licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas. Continuando bajo esa misma línea de abordar los conceptos de multiculturalidad, que fue la anterior, vamos a precisar las diferencias entre pluriculturalidad e interculturalidad, encontrando también pues algunas semejanzas. Pluri significa muchas culturas. Desde nuestra misma constitución política de Colombia encontramos que Colombia es un país pluriétnico, pluricultural. Es decir, que se asume que en el país confluyen diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de grupos étnicos, como los indígenas, o si nos remontamos a los procesos de la colonización, pues a esos mestizajes que se dieron en su época. Entonces tenemos diferentes grupos como los paisas, los santanderianos, los costeños, los bayunos, los cachacos, los rolos, los pastuzos. Entonces eso permite que nuestro país pues se vea premiado de esas diferentes culturas y que pues obviamente ellas mismas se van a encontrar y van a definir lo que es ese ideal nacional y lo que nos identifica como colombianos. Esto lo permite la interculturalidad. Cuando ya hablamos de inter significa relación entre varios, entonces estas culturas se van a relacionar las unas con las otras, no va a haber ninguna prelación, ninguna prevalencia de la una sobre la otra, sino que van a estar en diálogo, van a estar juntas y van a llevar a que nuestro país pues se sienta potencializado desde su parte social y su parte cultural. Y eso va a permitir pues que nos enriquezcamos desde nuestros procesos culturales. Tenemos diferentes fiestas a lo largo del año en nuestro país, el carnaval de blancos y negros, el carnaval de Barranquilla, el carnaval de Río Sucio, la feria de Manizales, que son diferentes exposiciones y exhibiciones de lo que es la cultura. Por ejemplo, pues si vamos a hablar de carnaval de blancos y negros, obviamente de las raíces negras que tiene nuestro país, o ya si hablamos de una feria de Manizales, nos remontamos a los orígenes de la feria desde esa parte de España, lo que es toda esta parte
de las manolas y de todo lo que se trajo desde Sevilla, España. Entonces ahí encontramos que estos dos conceptos se encuentran desde su misma derivación, que es la parte de la cultura. Entonces pluri significa muchas culturas, culturas que están allí presentes, que conviven, y eso pues deriva en la interculturalidad, que es esa relación entre muchos. Yo espero pues haber aportado y muchas gracias por ver este video. Sigamos aprendiendo. Hola, cordial saludo a todos, tanto a mis compañeros de trabajo como a nuestra tutora. Bueno, me presento, mi nombre es Anderson Luis Mesa Montero, soy docente en el área de Ciencias Sociales y soy estudiante de la especialización Didáctica y TIC de la Universidad de Cartagena. A continuación quisiera seguir compartiendo con esta temática una pregunta que venimos trabajando, y es cómo la interculturalidad impacta positivamente en la educación. Este es un tema muy importante debido a que la interacción intercultural juega un papel importante en el éxito del proceso de aprendizaje de los estudiantes. A continuación, les voy a dar a conocer algunas formas que las interacciones culturales pueden afectar el aprendizaje. Existen dos formas, o las cuales yo les voy a presentar, y la primera es diversidad de perspectiva. La diversidad de perspectiva es la variedad de pensamientos y puntos de vista de diferentes culturas relacionados a un tema específico. Ahora bien, también hace parte de las referencias a la cooperación intercultural que promueve la diversidad de opiniones a reunir a estudiantes de diferentes culturas. Esto significa que los estudiantes pueden compartir sus diferentes experiencias, conocimientos, valores y opiniones, lo que esto mejora el aprendizaje al proporcionar múltiples formas de abordar un tema o resolver un problema. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y ser más creativos. Y la segunda forma, que es la sensibilidad cultural, permite identificar ciertos matices en las costumbres de cada cultura que ayudan a construir mejores relaciones interculturales. Esto hace énfasis sobre todo a la comunicación intercultural que promueve la sensibilidad y el respeto por las diferentes culturas. Lleva a los estudiantes a aprender, a reconocer, a apreciar y comprender las diferencias culturales, lo que le permite tener una mente abierta y promueve la inclusión en el aula. También ayuda a desarrollar habilidades interpersonales para vivir en una sociedad global y diversa. Un punto muy importante es la empatía en este sentido, debido a que la empatía es colocarse en el lugar de los demás, sentir lo que la otra persona está sintiendo. En este caso sería la otra cultura. Entonces es muy importante tener en cuenta cada uno de estos objetivos que se relacionan en cada una de estas formas de interculturalidad. Algo contrario es la xenofobia, que es ese rechazo, apatía, rencor, rabia, odio con relación a las distintas culturas extranjeras a las que se tiene, valga la redundancia. Entonces, muchísimas gracias, y nuestro compañero Luis Felipe continúa con las otras formas de interculturalidad. Muchísimas gracias. Bien, mi nombre es Luis Felipe Valencia. Así como lo mencionaba anteriormente mi compañero Anderson, la interculturalidad favorece positivamente el aprendizaje en los estudiantes. En esta oportunidad les hablaré de dos aspectos en específico. Uno
el aprendizaje colaborativo. Aprendizaje colaborativo significa que todos los participantes interactúan de manera dinámica en pro de los fines académicos. De por sí, el aprendizaje colaborativo dinamiza esos procesos grupales. Ya cuando hablamos de interculturalidad, significa que todos esos participantes se van a edificar y van a enriquecer su conocimiento con opiniones de diferentes culturas, con opiniones vistas desde puntos de vista distintos, valga la redundancia. Esto es de gran beneficio para los estudiantes en Colombia particularmente, donde tenemos una riqueza cultural y donde las culturas se distancian geográficamente por ser un país extenso y en el que entender los conceptos de otras personas, de otras ciudades, de otras regiones, edifica grandemente y retroalimenta todo ese conocimiento adquirido, haciéndolo más integral. Otro aspecto en el que la interculturalidad beneficia a la educación es que amplía los horizontes de conocimiento de los estudiantes. Al ellos estar expuestos a otras culturas, esto les permite entender un poco acerca de cómo funciona, ¿verdad?, una cultura distinta según su región, cómo las personas en otros lugares razonan, cómo las personas ven desde su óptica, cómo ven el conocimiento, cómo explican los conceptos, cómo se desenvuelven, cuál es su manera de explicarse, cuáles son sus costumbres, cuáles son las maneras de interactuar con otras culturas. Eso le da al estudiante una mayor cosmovisión del mundo en el que viven, teniendo en cuenta que existen diferentes culturas, diferentes costumbres y que nuestra cultura es diversa y es compleja. Creo que hasta aquí pudimos dar una breve explicación de todo lo que significa la interculturalidad, su diferencia con la pluriculturalidad y los beneficios que la interculturalidad ofrece a la educación. Muchas gracias, espero haya sido de gran provecho este video. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.